el universo, que otros llaman la biblioteca. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera entrega de Estantería Hexagonal. Aquí vamos a estar hablando de libros a título más personal, de forma más breve y concisa. No va a ser tan platicado como los episodios de biblioteca, pero este va a ser, digamos, un contenido adicional, intermedio entre los episodios de Biblioteca Hexagonal. Y en esta primera entrega vamos a hablar sobre los cuentos de hadas. Y los cuentos de hadas son uno de estos géneros que, como la ciencia ficción y la fantasía y demás, han sido pues relegados, digamos, a literatura casi casi de segunda, ¿no? Algo que solo deben leer los niños, algo que solo se ve como una mera introducción a la lectura, cuando en realidad no es así, ¿no? Y para hablar de este género vamos a hablar de un libro muy interesante que se llama Cuentos desde el Reino Peligroso de Tolkien. Cuentos desde el Reino Peligroso es una compilación de cuentos de Tolkien que Tolkien escribió por distintas razones. Hay algunos que van a estar fuera del universo del Señor de los Anillos, como es el caso de Roverandom, que es el cuento de un perrito que es convertido en un juguete por un brujo. Y este cuento Tolkien lo escribe porque su hijo perdió un perro de juguete en una playa. Y entonces, en un intento de consolar a su hijo, pues le escribe este cuento, ¿no? Y hay otros cuentos que van a estar, sí, dentro del universo del Señor de los Anillos, que es las aventuras de Tom Bombadil, que es un personaje que aparece en El Hobbit. Y en este caso, Tolkien usa un recurso que es muy recurrente en su obra, que es la de el erudito, ¿no? Que es un erudito que está comentando, digamos, una obra literaria a la que tiene acceso, ¿no? Y entonces estos cuentos de Tom Bombadil serían como la marginalia, digamos, de la historia del Señor de los Anillos, porque para quienes no lo sepan, el Señor de los Anillos se supone que está basado en una compilación Hobbit que se llama El Libro Rojo de la Frontera Oeste. Entonces se supone que Tolkien tiene acceso a este libro rojo, y a partir de este libro es que Tolkien se supone que hace El Señor de los Anillos, ¿no? A partir de este libro ficticio Hobbit. Y este libro, dentro de este libro ficticio Hobbit iría, digamos, estas historias de Tom Bombadil, ¿no? En este libro también se incluye un ensayo de Tolkien que se llama Sobre los cuentos de hadas, que va a ser el que vamos a comentar para revisar un poco este género. Tolkien empieza este ensayo con una pregunta, ¿no? En primer lugar, pues, ¿qué son las dichosas hadas? Pues las hadas, para Tolkien, esta idea de las hadas, digamos, diminutas, con alitas, que viven en los bosques, entre las flores y todo eso, esa idea para Tolkien es una idea exportada, digamos, ¿no? De los franceses a Inglaterra. E incluso la palabra, digamos, que en inglés designa este tipo de seres, que es fairy, pues es un préstamo del francés. Entonces Tolkien dice, bueno, en realidad las hadas pues no son seres diminutos, ¿no? O sea, son seres mágicos que no necesariamente tienen esta proporción. Y en el inglés se le llama elf, ¿no? Que es el equivalente a elfo. Y entonces podríamos decir un poco en ese sentido que lo que va a ser un poco El Señor de los Anillos es un gran cuento de hadas, entendidas que las hadas son en realidad los elfos, sin estas connotaciones de que son pequeñas y con alitas y demás. Entonces, después de eso, Tolkien nos habla de ya su definición del género. Lo que distingue a los cuentos de hadas es el uso de fantasía. Y fantasía, digamos, es este reino mágico, ¿no? Donde no solo va a haber elfos, sino va a haber enanos, va a haber fuerzas oscuras, va a haber magia, va a haber pócimas, va a haber todo esto. Eso le llama Tolkien fantasía. Y la fantasía pues puede tener varias funciones, ¿no? O varios usos. Puede ser como una sátira, puede ser como una aventura o puede ser como una enseñanza moral. Y aquí algo muy importante que hay que apuntar en este género es que dentro de este género lo único que no se puede hacer burla es la propia magia. La existencia de la magia en el género de cuentos de hadas no se puede cuestionar. Es tan real como las leyes de la física y es una fuerza que siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces es contrario a lo que platicábamos en el primer episodio de la segunda temporada, donde en la fantasía, según Todorov, la magia pues está en este lugar de indeterminación, ¿no? De pasa algo extraño, pero no sabemos si tiene una explicación racional o si de verdad es algo mágico. Bueno, aquí no hay esta duda. Aquí la magia es completamente real. Y Tolkien pone ahí un ejemplo de qué no serían entonces los cuentos de hadas. Y pone de ejemplo la inclusión de los viajes de Gulliver en las antologías de cuentos de hadas, sobre todo en el viaje a Lilliput, ¿no? Que son estas personas diminutas. Y Tolkien dice, bueno, pues los pusieron porque son chiquitos y se asocia la idea de esta pequeñez con las hadas, ¿no? Cuando en realidad los viajes de Gulliver no son un cuento de hadas porque no están usando el recurso, digamos, de fantasía,
Y dos, los recursos que usan son los recursos de literatura de viajes. En realidad los lugares a los que se supone que viaja Gulliver sí existen, pero existen más allá del mundo conocido. No son otro mundo como fantasía. Una vez definido esto, Tolkien se pregunta, pues, ¿cuál es el origen de estos cuentos de hadas? A él le parece muy difícil responder esta pregunta porque en realidad, pues, no hay un origen como tal, ¿no? Sería muy difícil determinarlo. Él ahí hace una pequeña crítica, por ejemplo, a los antropólogos y demás profesionales que lo que hacen es ver en los relatos, digamos, mitológicos, relatos comunes o estas semejanzas, digamos, entre dioses o entre relatos fundacionales o entre mitos y intentar ver que hay una verdad detrás. Y Tolkien dice, bueno, es que ahí se pierde la historia. Ahí pone el ejemplo de Thor, ¿no? Dice, Thor, bueno, significa el trueno, y entonces Thor blande el Mjolnir, que significa relámpago. Thor es un hombre grande, temperamental, de barbas rojizas, tiene mucha fuerza bruta. Entonces esta historia de Thor o esta imagen de Thor pues se podría asociar directamente con los fenómenos que representa, ¿no? Como con el relámpago y eso, pero dice Tolkien. Y entonces, ¿pero de dónde sacaron la imagen de Thor, no? Dice, a lo mejor en algún momento que hubo alguien que ya se olvidó dentro de milenios de historia, que era un granjero pues muy grande, de barba rojiza, temperamental y muy fuerte. Entonces la gente empezó a caracterizar así a Thor, ¿no? Y dice, pues, ¿qué fue primero entonces? ¿La alegoría de la naturaleza o la historia de este granjero hipotético, ¿no? Entonces no se sabe bien cuál es el inicio de este género, pero es muy muy antiguo. Y aquí, bueno, Tolkien va a hacer le va a dedicar un pequeño apartado en este ensayo a la relación de los cuentos de hadas con los niños. Por esto mismo que les comentaba al inicio, de que la literatura de cuentos de hadas, junto con otros géneros como la fantasía y la ciencia ficción, suelen ser vistos más como introducciones a la lectura que como un género que valga en sí mismo, ¿no? Es prácticamente como literatura secundaria casi casi, pero aquí Tolkien nos va a decir, no, en realidad los cuentos de hadas son una lectura para todos y todos pueden extraer algo de los cuentos de hadas. Incluso llega a decir que gana más un adulto leyendo cuentos de hadas que un niño, porque el adulto, digamos, ya tiene otras capacidades de comprensión, ¿no? En tanto sea bueno el cuento de hadas, no importa la edad que tengas como lector o la experiencia que tengas como lector, la lectura del cuento de hadas siempre va a dejarte algo y aparte de eso siempre va a ser pues entretenida. Y bueno, pues ¿qué nos dejan los cuentos de hadas? ¿Por qué tendríamos que gastar nuestro tiempo leyendo estas cosas que para empezar ni existen, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros fantasear sobre un mundo que no existe, donde hay hadas, donde hay elfos, donde hay enanos, ¿de qué sirve? Y Tolkien dice, es que ahí los cuentos de hadas le van a dar a los lectores cuatro cosas, ¿no? Y esas cuatro cosas, las voy a citar aquí rápidamente, son la fantasía, la renovación, la evasión y el consuelo. Y bueno, la fantasía lo que va a ofrecer al lector es la existencia de un mundo secundario, de un mundo ficticio, como el que existe, digamos, en El Señor de los Anillos, ¿no? Incluso tenemos ahí su mapa y todo esto. El mapa, de hecho, juega un papel muy importante en la construcción de este mundo secundario, pero esa es la primera cosa que nos va a dar el cuento de hadas, la existencia de este mundo secundario que para Tolkien, la creación de este mundo secundario es en realidad uno de los logros más grandes del arte y de la literatura en general. La segunda cosa que nos dan los cuentos de hadas es lo que Tolkien llama la renovación, ¿no? ¿Y a qué se refería Tolkien con la renovación? La renovación es en realidad renovar la vista, recuperar la visión simple de las cosas, salir de la cotidianidad, ¿no? En realidad, pues siempre que estamos en lo cotidiano y nos apropiamos tanto de las cosas y de los objetos, que ya no los vemos como otra cosa, sino como parte de nosotros, ¿no? Y lo mismo ocurre, digamos, con la naturaleza, ocurre con las cosas que hacemos diariamente, etc. Lo que va a hacer el cuento de hadas, entonces, va a ser sacarnos de esta cotidianidad y hacer que veamos el mundo otra vez de manera fresca, ¿no? De manera, ahora sí, como dice Tolkien, renovada. Y al respecto, hay un pasaje de Tolkien que me gustó mucho, se los voy a citar aquí rápidamente, y dice, y es una realidad que los cuentos de hadas, los mejores, tratan amplia o primordialmente de las cosas sencillas o fundamentales que no ha tocado la fantasía, pero esas cosas sencillas reciben del entorno una luz particular, porque el narrador, que se permite ser libre con la naturaleza, puede ser su amante, no su esclavo. Fue en los cuentos de hadas donde yo capté por primera vez la fuerza de las palabras y el hechizo de las cosas tales como la piedra, la madera y el hierro, el árbol y la hierba, la casa y el fuego
el pan y el vino. Y sí, son palabras muy potentes que tienen su hechizo y si leemos esto y leemos El Señor de los Anillos, por ejemplo, vemos todos estos elementos comunes. Y para cerrar un poco con esta parte de la renovación, me gustaría también hablar de algo que Tolkien llamaba el anillo de hierro. Y este anillo de hierro es la gente que ya está tan apresada en su cotidianidad que tiene esta idea o esta actitud de que ya sabe todo lo que tiene que saber, de que ya sabe todo lo que vale la pena saber y de que ya no hay nada que lo pueda maravillar, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que todos hemos conocido gente así, que por sus circunstancias o por su experiencia o por su historia de vida, pues llegan a estas conclusiones donde ellos ya lo saben todo, ellos ya no tienen nada que aprender y ellos pueden vivir su vida sin aprender nada más. Y lo que busca el cuento de hadas o el buen cuento de hadas es darte esa nueva capacidad de maravillarte otra vez ante el mundo, ¿no? Yo creo que eso es algo muy valioso. Y respecto a este tipo de personas que mencionábamos, hay un personaje que se llama Nux en el cuento del herrero de Gutton Mayor, que ejemplifica muy bien esto, ¿no? Y ejemplifica muy bien que aunque estén frente a fantasía, pues ya nunca van a poder maravillarse, ¿no? La tercera cosa que nos dan los cuentos de hadas, según Tolkien, es la evasión, ¿no? El escape del mundo. Y aunque para muchos pues esta evasión signifique ser indiferente a los problemas del mundo, Tolkien dice, no, en realidad es distanciarse y verlo desde afuera, ¿no? Y cuestionar las cosas que nos parecen tan naturales como las fábricas, las ametralladoras y las bombas y volver, digamos, otra vez al mundo, pero ya otra vez con esta toma de distancia, ¿no? Este cuestionamiento. Y el último, que es yo creo que el más bonito, la cuarta cosa que nos dan los cuentos de hadas, pues es el consuelo del final feliz, ¿no? Lo que Tolkien llama la eucatástrofe. Y es que el final feliz no niega que exista la tristeza, no niega que exista la maldad, no niega nada de esto, ¿no? No niega el fracaso, sino más bien lo que hace el final feliz es decir que todavía se puede hacer algo, que todavía hay una vida que vale la pena vivir, que ninguna derrota es definitiva, que en tanto el ser humano sea humano, siempre va a poder levantarse, seguir y redimirse, aunque sea una redención quizás como le hubiera gustado a Tolkien católico, una redención más en Cristo, ¿no? Estas son las cosas que, digamos, nos dan los cuentos de hadas y la razón por la cual pues no debemos solo desestimarlo, sino quizás darnos una vuelta por ahí, leerlo y quizás un gran inicio para adentrarse en estos cuentos de hadas sea Cuentos desde el Reino Peligroso de Tolkien. Les recomendamos mucho el libro, les recomendamos mucho la obra de Tolkien en general y este ensayo que incluye este libro que es sobre los cuentos de hadas. Y bueno, esta es la primera entrega de Estantería Hexagonal. Espero que les guste y nos vemos en la próxima. En la grabación y edición, Ariel Armenta López. Idea original, producción y conducción, Carlos Erasmo Rodríguez Ramos y Adolfo Ulises León López.